Buen día, estimados participantes del curso Visualización Arquitectónica con Lumion. Aquí les saluda John Espinosa Ames y a nombre del Instituto Científico del Pacífico le doy la más cordial bienvenida a la sesión 8, modo fotografía. Objetivo: utilizar las funciones principales para realizar capturas de escenas o renderización en diferentes escenarios de Lumion. Como contenido veremos introducción a la fotografía en Lumion, herramienta foto, regla de tercios, creación de escenas, distancia focal, efectos, reflexión, efectos correctivos, efectos artísticos, cortes jugados, efectos preestablecidos. Exportar fotografía, proceso de renderización, renderizar en conjunto. Introducción a la fotografía en Lumion. Aquí veremos sobre la herramienta foto, regla de tercios, creación de escenas, distancia focal. Para ello nos vamos a dirigir al programa de Lumion. Estando en el software, ahora vamos a desarrollar con lo que respecta al siguiente tema. En sí ya hemos visto en cómo se insertaron las luces, los materiales, entre otros complementos, pero ahora vamos a ver lo que es el modo fotografía o modo foto. Pues uno ya lo tiene habituado, lo conoce, porque en sí hemos utilizado para añadir efectos para la previsualizaciones de nuestros proyectos, ¿no? En cuanto al detalle de su escena. Pero en este caso vamos a hablarlo más a profundidad porque vamos a pasar a otro tema que sería la renderización. Bien, en este caso tenemos nuestro escenario arquitectónico y le vamos a darle clic en la parte derecha a la herramienta de foto. Ok, se visualiza esta vista previa grande de nuestro escenario. Conocemos algunos complementos como el FX para añadir efectos. Y tenemos también lo que es el primer casillero, ¿no? Que sería básicamente el primer render posible de nuestra escena. Por ahora vamos a ver solamente el primer casillero, ya que lo que consta de esta herramienta sería en visualizar nuestra escena de nuestro proyecto arquitectónico y luego verificar cómo uno puede ir guardando la diferente vista que uno aplique. Sin embargo, ya más o menos describiendo lo que contiene la herramienta foto, debemos pasar a un tema que es importante, ya que esto se aplica bastante en las artes visuales y en este caso nos referimos a la regla de los tercios. En cuanto a la regla de los tercios, lo podemos notar en Lumion siempre y cuando le apliquemos un clic derecho del mouse sostenido y por ello le tiene que mostrar una malla, ¿no? El cual lo podemos mover con el objetivo de poder proyectar cuál sería el enfoque principal de su escenario. Entonces, en sí, la regla de los tercios es una guía que nos va a permitir colocar el objetivo principal, ya sea de izquierda o derecha, de una imagen. Entonces, si mi objetivo, en este caso, el cuadro central de la malla sería mi fachada principal, entonces yo tengo que tratar de centrarlo ahí, ¿no? En mi caso sería esta fachada, ¿no? De mi vivienda. Y en cuanto a la parte izquierda-derecha, tiene que estar ponderado para que se pueda acoplar a lo que uno quiere llegar. No obstante, en la parte superior tenemos lo que es el cielo y la parte de abajo lo que sería el horizonte o suelo, que también esto tiene que estar compartido. Es decir, que en la parte superior tiene que tener un aproximado, ¿no? En cuanto a lo que va a abarcar, lo mismo en la parte inferior del suelo, ¿no? Entonces estos dos tienen que estar ponderados para que se pueda centrar bien
el objetivo, en mi caso lo que sería la fachada de esta vivienda. Entonces, una vez que hayan definido, sueltan el clic y listo. Entonces más o menos tengo una guía gracias a esta regla, verificando de que este cielo tiene que estar acá ponderado con la parte inferior del suelo, al igual que la parte izquierda derecha se tiene que acomodar, o sea, se tiene que ponderar bien con la finalidad de obtener el objetivo que sería mi vivienda, ¿no? La fachada principal. Bueno, eso es lo que respecta a la regla de los tercios. Bueno, en este caso, ya una vez sabiendo esto, vamos a pasar con el tema de la creación de escenas. Para crear una escena simplemente tenemos estos casilleros. De estos casilleros simplemente le aplicamos un clic, aunque ya está por defecto definido, pero debemos generar la vista previa del render, ¿no? Del posible render que vayamos a hacer. Y es por ello que debemos estar guardando o creando las escenas posibles para nuestro proyecto, ¿no? Ok, en mi caso va a ser esta primera, así que yo le aplico clic en guardar imagen. Y listo, ya tengo generada mi primera vista como previsualización. Luego tengo un segundo casillero, le aplico clic y por ende yo voy a variar, voy a designar que sea de esta posición. Me guío si deseo, porque al final la regla de tercio es una guía, ¿no? Una recomendación para que pueda mejorar su vista. Entonces yo más o menos tengo que ubicar mi objetivo. Yo quiero que esté en esta parte central, ponderando ya sea el cielo superior y lo inferior, que sería el suelo, al igual que la parte izquierda y derecha. Entonces más o menos con ese criterio suelto el clic porque ya me orienté y sencillamente aplico clic en guardar imagen. Listo, entonces ya tengo generada la segunda escena, ¿no? Bien, entonces hecho esto, hay que entender de que estamos en una fila, por así decirlo, de 10 casilleros, el cual se denomina como conjunto de imágenes 1, pero también tenemos un conjunto de imágenes 2 donde también comprende de 10, pero acá se complementa con los 20, ¿no? Que sería el total. Ok, nuevamente vamos a la sesión 1 y de este modo podemos ir aplicando ya sea por ejemplo la parte de atrás, supongamos lo centramos más o menos con la regla de los tercios, que sería la malla. Listo, soltamos, acá le aplicamos un clic y listo. Bien, entonces cuando uno vaya dándole clic a cada casillero se va a visualizar la vista que uno ha designado. Por ejemplo, la primera ha sido esta, la segunda le damos un clic, esperamos que cargue y listo. Esta sería la segunda vista, al igual que le damos clic a la tercera y es lo último que se ha creado como escena. Bueno, esto con lo que respecta para crear escenas, pero hay que tomar en cuenta de que acá tenemos algunas indicaciones. No obstante, vamos a referirnos a una sola, que es la principal, el cual esta se denomina como distancia focal. Para la distancia focal sencillamente o por defecto se tiene con 15.0, pero uno le puede otorgar ya sea de 20 o tal vez de 30. Normalmente aplican de 30, de 25 o tal vez de 35 o 40, no más, para que pueda abarcar la mayor cantidad de elementos sin alterarlos, por así decirlo, porque si uno también disminuye mucho la distancia, tiende a que parte de nuestros componentes de la edificación arquitectónica se comience a desproporcionarse, ¿no? Entonces, lo ideal sería utilizar más o menos de 20 o tal vez de 25, de 30 o 35. Yo creo que esto sería lo mejor. Sin embargo, esto ya va a depender bastante de la perspectiva que uno quiere ubicar en su proyecto.
Entonces es cuestión de ir probando cuál sería lo ideal. Por ejemplo, por defecto estaba con 15, más o menos por ahí. Pero si yo quiero aumentarlo un poco, lo aumento. Sin embargo, me voy a guiar con mi regla de los tercios para centrar mejor mi fachada, porque yo quiero que esté ponderado la parte izquierda como derecha, al igual que la superior e inferior. Entonces, más o menos este sería mi perspectiva, ¿no? Ok, por ahora estoy con la primera foto, así que voy a darle nuevamente un clic en guardar imagen para más o menos ya tener la idea y sobre todo el guardado último, lo actualizado de mi escenario, ¿no? Siempre y cuando considere que en mi primera vista o este primer casillero lo esté. Bueno, entonces de esta manera me va a servir bastante la distancia focal para poder generar de cierto modo un acercamiento a mi proyecto, o tal vez un alejamiento, el cual me puede servir más aún para poder generar de un espacio pequeño mi proyecto, generar que esto se ensanche más. Claro que se va a desproporcionar demasiado. Por ejemplo, ¿no? Para entender mejor el tema, supongamos que hablamos, a ver, normalmente está más o menos con este valor, ¿no? La distancia focal. Pero ¿qué pasaría si de este ambiente pequeño quiero agrandarlo un poco más? Pues para alterar o desproporcionar este espacio, sencillamente le aplico clic sostenido, lo deslizo hacia la izquierda para disminuir la distancia focal, y por ello lo que voy a generar es que este ambiente se vea más espacioso. Claro que en cierto modo es como si se estuviera desproporcionando, porque en sí el espacio no es tan grande, sería un cuarto, pero gracias a esta distancia focal me va a permitir en poder engañar, ¿no? De que este espacio es grande, ¿no? Cosa que solamente lo que se ha aplicado es reducir la distancia focal. Ahora, si uno desea aumentar, lo puede aumentar con clic sostenido, suelto el clic y listo. Esto ya es cuestión de que uno vaya viendo cuál sería la distancia ideal para su proyecto, ¿no? Ok, entonces con estos criterios es como podemos ir viendo las nociones o la introducción a la fotografía en el programa de Lumion.